Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, cómo convertir la crisis en oportunidad. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, ¿qué nos trae a colación esta imagen, no? Todos hemos pasado pues por momentos duros, por momentos difíciles. Sin embargo, como vemos en la imagen claramente, vemos pues que de un lado tenemos a una persona, a un animalito, ¿no? Que ve una piedra en el camino, ese obstáculo, esa barrera para seguir, ¿no? Dicho camino. Sin embargo, vemos al otro animalito que no ve un obstáculo, sino más bien un puente. Entonces tenemos que identificar de qué lado nos encontramos, en qué parte estamos, qué concepción hoy tenemos. Y es que si vemos bien la imagen, ¿no? Vemos que para ambos es el mismo, la misma figura, ¿no? La misma piedra, la misma roca, pero depende cómo cada uno vea, ¿no? La concepción que tenga, la connotación que le demos a esa roca. O me sirve, ¿no? De puente o me está sirviendo de obstáculo. Entonces, bien, la pregunta sería, ¿no? ¿De qué lado nos estamos encontrando? ¿En qué lado estamos situados hoy en día? Sin duda alguna, ¿no? El tema de la crisis, pues, ha agudizado, por ejemplo, el tema del empleo. No podemos, pues, ser indiferentes, ¿no? Ante tantos despidos, ante la situación, pues, adversa en temas de salud para tantas personas. Pero, sin embargo, para tantas otras ha significado aquella oportunidad en medio de esa crisis. Los desafíos empresariales a los que nos enfrentamos hoy no son pues iguales a los que nos podíamos encontrar en el pasado, ¿no? Claramente, hoy se requieren, ¿no? De nuevas pues estrategias empresariales y nuevos modos de actualizar nuestro actuar en las organizaciones, ¿no? Desterrando incluso muchas gestiones tradicionales. Pues bien, la crisis es global, ¿no? No es algo que solamente nos haya afectado a nuestro país solamente a nosotros de manera individual, ¿no? Y de cara a esta adversidad, hoy tenemos que contamos pues con una crisis global que sin duda alguna tiene pues resultados sin precedentes, ¿no? No tiene precedentes a lo que nos estamos pues enfrentando. Se habla de estas segundas olas que pues muchos países ya incluso vienen pues pasando, ¿no? Como es Europa nuevamente, ¿no? Ellos llevaron hasta cierto punto la batuta en cuanto a inicios de este confinamiento, ¿no? Y declara influencia negativa en el ámbito pues económico. Bien, esta es la primera vez que 7.700 millones de personas viven de manera simultánea la misma situación. Es decir, no estamos hablando de que solamente cierto grupo de personas, ¿no? Está pasando por estas circunstancias adversas, ¿no? Sino que estamos frente a un daño global, ¿no? A un daño o una crisis masiva, ¿no? Y estas 7.700 millones de personas, de alguno u otro modo, van a tener pues que reinventar esta nueva forma de vivir, de trabajar, de ser tanto a nivel pues individual, colectivo, pero también social. Y es que, si bien es cierto, hay claramente familias donde una sola persona pues trabaja, ¿no? Y es el sustento, estas familias también se han visto afectadas, ¿no? Y ha sido como una especie de dominó, ¿no? Cuando el integrante que lleva la responsabilidad de repente económica falta, ¿no? Al ámbito pues de proveer por estas circunstancias, claramente todos los integrantes del grupo familiar se ven afectados, ¿no? Se han visto afectados pues las familias, las comunidades, en realidad los países, ¿no? Entonces estamos hablando de una crisis que nos ha golpeado. Incluso, ¿no? Si vamos y vemos mucho más allá, estas personas, por ejemplo, los cantantes, los actores, que son personas pues muchas veces bien pagadas, también han visto la afectación, ¿no? Sobre todo el tema del entretenimiento, que sin duda alguna eh, junta, ¿no? A muchas personas en un solo lugar. Esto se ha tenido pues que desterrar, ¿no? Como lo dijo Bill Gates hace unos días, ¿no? El COVID-19 será el nuevo gran regulador mundial, ¿no? Y es que en medio de esta situación también hemos visto muchas oportunidades.
Por ejemplo, ¿no? La naturaleza ha visorado un respiro que tal vez durante muchos años, incluso décadas, no tenía, ¿no? Hemos visto cómo han cambiado de color hasta los ríos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no? El ser humano, pues, trae, ¿no? Mucha gran parte de destrucción, por ejemplo, al ámbito de ecosistema. Esta especie de aislamiento, ¿no? De confinamiento, ha logrado darle ese respiro que tanto necesitaba, ¿no? La naturaleza. Hoy tenemos, por ejemplo, ¿no? Que hace el día de ayer, si no me equivoco, han mencionado que el Carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo, se suspende. Entonces, las afectaciones que ha representado esta crisis global se ha dado a nivel mundial, ¿no? No solamente hablamos de países subdesarrollados o en desarrollo, sino a nivel global. Pues bien, entonces, ¿la crisis es igual a una oportunidad? ¿Qué creen ustedes, no? Crisis obviamente no es igual a oportunidad, porque no todos los que estamos sumergidos en esta crisis vemos la oportunidad. Sin embargo, hay muchas personas que ven claramente la oportunidad en medio de esa crisis, ¿no? No todas lo ven pues negativo, ¿no? Y es que hablamos justamente de personas que practica mucho la resiliencia, practica mucho habilidades que se requieren justamente para salir de esta situación que claramente tiene que cambiarnos al menos la manera de pensar, ¿no? Y vemos en la imagen, ¿no? A pesar de esa destrucción que se visualiza en esa imagen, viene una persona, ¿no? Como muchas otras, definitivamente, porque todas las personas que somos iguales, pero ve en esta situación de destrucción como la que estamos pasando, en esta situación de crisis, ve la oportunidad. Entonces, si bien es cierto, la crisis no es igual a oportunidad, porque todos no vemos aquella oportunidad en medio de la crisis, es ese factor que nos orientaría, ¿no? A muchos de nosotros a adoptarla como aquella oportunidad. Es necesario para eso cambiar pues nuestro modo de pensar y empezar a aplicar, sin duda alguna, conceptos que nos permitan avisorar y ver más allá, ¿no? De ese quiebre, más allá de repente de esos escombros, ¿no? Porque sin duda alguna, así como muchos negocios pues han caído, otros han empezado a nacer justamente en medio de la crisis, ¿no? Y diremos, pero caramba, si hay tantas empresas que han quebrado, hay negocios que realmente surjan, pero por supuesto, ¿no? Hay negocios y más que todo desde el ámbito tecnológico, que más bien esta crisis les ha servido para inflar más sus bolsillos, ¿no? Ganar muchísimo más de lo que venían ganando ya, como vamos a ver en los ejemplos posteriores, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no? Es el momento de emprender en medio de esta situación, muy contrario a lo que pensarían otras personas, ¿no? Oye, pero si no hay las circunstancias, no hay dinero, no hay mercado, no hay salud, ¿cómo es que yo puedo emprender? Pues vamos a verlo con los ejemplos posteriores. Entonces, la crisis, ¿no? Nos da o nos puede dar ese impulso, ¿no? Para tener pues la oportunidad en medio de esta situación. ¿Qué retos trae una crisis, ¿no? Pues sin duda alguna, tomar decisiones ágiles es parte fundamental para abordar esta crisis, ¿no? Haciendo pues movimientos estratégicos oportunos y al mismo tiempo, en su mayoría de veces radicales, ¿no? La crisis nos impulsa a salir de esa zona de confort, adoptando muchas veces decisiones que en esta calma, en una calma cotidiana antes de la pandemia, no hubiésemos de repente tomado, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no? Es importante indicar que el COVID ha sido pues ese empujón, ¿no? Tanto a corto plazo como también mediano y largo plazo, porque el trabajo, ¿no? No va a volver a ser el mismo, la vida no va a volver a ser la misma, ¿no? Entonces nos ha dado ese empujón, sin duda alguna, con consecuencias inmediatas, ¿no? Y de abordaje, pues, que ha cambiado nuestra forma de trabajo en 360 grados. Entonces, parte de abordar la crisis es justamente la toma de decisiones ágiles y un tanto incluso radicales, ¿no?
Pues bien, el mundo laboral hoy tiene otra concepción, ¿no? Hoy hablamos de un teletrabajo que ya en muchas empresas se viene analizando el que se quede de forma permanente como forma de trabajo, una nueva forma de trabajo. Ya no se considera incluso el ámbito presencial. En muchas empresas que tienen esa posibilidad van a seguir abordando esta forma de trabajo. Se está priorizando en este mundo laboral, en medio de esta crisis, ¿no? El bienestar de los colaboradores, claramente, ¿no? Ahora, el teletrabajo, si bien es cierto, es una nueva forma de trabajo que ha surgido prácticamente en medio de esta crisis. Bueno, en realidad el teletrabajo ya estaba, ¿no? Pero el surgimiento de adoptarlo de forma pues drástica y abrupta se dio en medio de esta crisis. Ahora, esto ha surgido, ¿no? Y ha traído consigo nuevas oportunidades también, porque habían pues personas que, por ejemplo, ¿no? Vivían tan lejos y tenían que destinar tanto tiempo al transporte público para eh, ir hasta su centro de labores. Esto ha permitido que las personas sigan trabajando, priorizando, lógicamente, su salud, ¿no? Entonces, no todo ha sido, pues, o se ha enmarcado dentro del ámbito negativo, sino que más bien ha traído nuevas oportunidades. Otra nueva oportunidad del teletrabajo es contar con personas que no se encuentren necesariamente en el país, ¿no? Y de esta manera consolidar grupos de trabajo, por ejemplo, multidiversos, ¿no? Multidisciplinarios, ¿no? Donde no necesitamos poder estar físicamente juntos, ¿no? Tenemos también el liderazgo de equipos remotos. Esta ha sido otra oportunidad para aquellas empresas que querían poner a prueba, ¿no? A las personas que ocupan también altos cargos, ¿no? A estos directivos que dentro de la zona de confort de repente han dado su mejor desempeño, ¿no? Han sido buenos o aparentemente buenos, pero enmarcados en esta situación es que realmente hemos visto de qué estamos hechos todos, ¿no? Entonces, he aquí donde se ha visualizado el trabajo de un líder. Y muchos de ellos lamentablemente han caído porque no estaban, ¿no? A la altura de las circunstancias. Entonces, esta crisis nos ha permitido abordar muchos aspectos y muchos ámbitos para poder conocer a aquellas personas con las que trabajamos, ¿no? Muchas otras empresas que se creían pues estables, ¿no? Con una alta reputación, supuestamente, simplemente optaron por guardar silencio frente a sus colaboradores, frente a esta incertidumbre, y ha demostrado que no hay ni una pizca de responsabilidad, ¿no? Como que muchas otras han optado por darle un soporte, incluso, ¿no? Desde el ámbito psicológico y desde el ámbito médico a sus empleados. Entonces, en esta parte de crisis es que hemos descubierto realmente quiénes somos, pero también quiénes estaban a nuestro lado, ¿no? Y si hoy por hoy vale la pena seguir trabajando con ellos, ¿no? Bien, hay, sin duda alguna, la creación de nuevos roles. En muchas empresas han visto la necesidad de crear, por ejemplo, vacantes de profesionales en el rubro tecnológico. ¿Por qué? Porque han tenido que migrar rápidamente, ¿no? Sus estrategias, la infraestructura, la forma de trabajo. Entonces ha habido pues una creación de nuevos roles, incluso de nuevos vacantes, ¿no? Que antes no se veía. Ahora, esto se dio con la finalidad justo de tener continuidad en el ámbito pues laboral, ¿no? La contratación de capital humano sin fronteras. Hoy por hoy podemos hablar, ¿no? De esta integración a nivel mundial también en cuanto a contratación de personal. Ya no estamos delimitados o restringidos a solamente el contrato de personas que estén, por ejemplo, en nuestro sector, en nuestra región o incluso en nuestro país. Hoy hablamos de repente de profesionales que podemos contratar de países vecinos, ¿no? Que tienen los conocimientos. De lo que tratamos no es que todos estén pues acá en el país, sino que las personas que aborden una vacante o que ingresen en una vacante claramente cuenten con las competencias, las habilidades, y eso va mucho más allá del tema pues de país, ¿no? Eso ya habla de las personas, de las habilidades que desarrollan. Claramente las empresas
que son responsables, obviamente van a optar por contratar pues personal también que sea lógico de su país, de su región, priorizando, ¿no? la realidad que hoy nos embarga. Bien, tenemos también la demanda por talento digital, como ya les indicaba, cada vez es mucho más demandado, ¿no? Y ha sido pues una oportunidad en medio de esta situación, ¿no? La guerra de perfiles especializados. Lo único que nos puede marcar una diferencia consistente y representar sin duda alguna una ventaja competitiva, ¿no? Frente a otras personas que tienen pues de repente los mismos conocimientos que yo, es una capacitación permanente, ¿no? En los temas técnicos que manejo propios de mi carrera o mi desempeño, pero también, ¿no? Este crecimiento y esta capacitación permanente y de mejora continua en mis habilidades, ¿no? Porque es lo único que hoy me diferencia de otras personas. Tenemos también la transformación de esquemas de beneficios, ¿no? Hoy, así como ha cambiado el ámbito pues de trabajo, sin duda alguna también cambian los beneficios. Hoy no podemos, por ejemplo, salir, ¿no? a pasear bien campantes como si nada pasara, no podemos de repente ingresar a las piscinas, hay restricciones a las playas. Entonces, si había, ¿no? un ámbito de bonos, de repente de productividad, y bonos, por ejemplo, ¿no? Para ir pues a pasar un día al aire libre, en un lugar campestre, esos bonos ya no me sirven porque no están abiertos, ¿no? Estos lugares. Entonces, este sistema de compensación tiene que cambiar claramente. Sabemos que, por ejemplo, hoy los chicos se encuentran en casa, ¿no? En su mayoría no salen, ¿no? En su mayoría, al menos los que se cuidan, no salen. Entonces, por ejemplo, el que me den un bono para ir a un lugar campestre no me serviría, porque obviamente voy a priorizar, pues, el cuidado y la salud de mi familia, ¿no? Entonces, este ámbito de compensación, por ejemplo, ya se está viendo en empresas, cambia desde el entorno de que les dan, por ejemplo, membresías a los colaboradores para que sus hijos puedan ingresar desde el ámbito virtual para tomar talleres, ¿no? Para tomar talleres, para que ellos pues se distraigan también desde casa o para que puedan llevar cursos de repente de idiomas, ¿no? Entonces, el ámbito de compensación hoy por hoy cambia, ¿no? Ya no tenemos las mismas compensaciones que antes, ¿no? Los constantes avances de la tecnología obviamente pues también afectan al mundo empresarial, ¿no? Siendo fundamental que las empresas estén al tanto y se adapten a estos avances para no quedarse atrás. Entonces, la adopción hoy de herramientas tecnológicas significa claramente el posicionamiento de muchas empresas a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, justamente dada la importancia, ¿no? de esta adopción de nuevas estrategias, es que justamente las empresas vienen cada vez pues analizando más la mejor manera de compensar, por ejemplo, a sus empleados, ¿no? Y es que el tener que hacer estos cambios también representan una oportunidad en medio de esta crisis, ¿no? Bien, ¿cuál es la buena noticia? En medio de toda esta situación tan adversa para todos, ¿no? ¿Cuál es esta buena noticia que en definitiva la hay, ¿no? Muy contrario a lo que piensan muchas personas de repente desde un ángulo pesimista, ¿no? Todos tenemos la capacidad de reinventarnos, de ver esa oportunidad, ¿no? Esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de efecto rebote. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Y hacemos nuevamente, recuerdo de la imagen que vimos al inicio, ¿no? Estos dos insectos, estos dos animalitos, donde uno pues veía el obstáculo y otro veía el puente, ¿no? Entonces, el reinventarnos también nos orienta justamente a tener que ver nuevas formas de trabajo, al tener que proponer nuevas ideas, ¿no? Entonces, incluso cambiar muchos procesos y muchas actividades que veníamos haciendo, pero que por diversas circunstancias ya no se puede. Ahora, nos habla de esta capacidad de resiliencia, donde si bien es cierto, el golpe, ¿no? El golpe emocional sobre todo, el golpe económico ha calado fuerte, ha calado hondo en cada uno de nosotros, esa capacidad de seguir, ¿no? De levante, ¿no?
De aguante, de decir, oye, está bien, estamos en una situación dura, pero no por eso voy a seguir en el suelo. Tengo que levantarme. ¿Por qué? Porque tengo una familia que depende de mí, por mí mismo, ¿no? Porque tengo que seguir también eh, creciendo y porque esta es una crisis severa, ¿no? Pero es una crisis más. No es la primera crisis y probablemente no sea la última. Entonces, ¿qué hacemos si seguimos en el suelo? Si no tomamos acción, ¿no? Y esto lo hablo a nivel pues individual, pero también a nivel organizacional, ¿no? El efecto rebote. El efecto rebote nos orienta a pensar, ¿no? Y hacemos recuerdo de esta pelotita de jazz, ¿no? No sé si alguno de ustedes de repente pues tuvo la oportunidad de jugar con estas pelotas de jazz o incluso con una pelota normal. Cuando nosotros tiramos una pelota al suelo, la pelota no se queda en el suelo, la pelota rebota, ¿no? Entonces, justamente a esa figura nosotros apostamos, ¿no? Y con la intensidad, a más intensidad con la que nosotros botemos esa pelota, ¿no? Esa pelota va nuevamente a subir, ¿no? Entonces, a eso justamente estamos apostando hoy, ¿no? A ese efecto rebote. Hemos caído duro, nos ha chocado muy duro toda esta situación, pero tenemos esa capacidad de rebotar e incluso ir mucho más alto, ¿no? Entonces, se habla justamente del tiempo de reinventarse. Bien, el cambio drástico hoy nos habla de un nuevo impulso, nos habla de todas estas crisis, ¿no? Que sin duda se generan y probablemente no sea la última, ¿no? Pero de que toda esta crisis permite generar una nueva oportunidad de crecimiento, que probablemente si siguiéramos, ¿no? En esta situación estática a la que muchos hemos estado acostumbrados, probablemente no nos pondría pues a prueba, ¿no? Este cambio drástico, este nuevo impulso, también nos ayuda para que nos aprendamos a conocer mejor y aprendamos a conocer mejor una situación. Supóngase que viene otra pandemia más adelante y no estamos exentos de eso, ¿no? Si nos vamos al ámbito pues ya más objetivo, ¿no? Estamos frente a la migración y a la mutación de virus, ¿no? Entonces, puede darse más adelante. La pregunta es, ¿nos podría encontrar igual como nos encontró la primera vez? No, porque hemos aprendido a conocer la situación, hemos aprendido, ¿no? A, sin duda alguna, adoptar medidas de cuidado, ¿no? Claramente, si mucha gente pues ha fallecido es porque en el inicio al menos no se tenía muy en cuenta el tema del cuidado, no se sabía hasta qué punto era tan dañina esta situación, ¿no? Pero hoy ya conocemos, ya hemos pasado por esa prueba. Entonces, si hay una posible pandemia más adelante, no vamos a estar en las mismas circunstancias, ¿no? Prácticamente nos cogió pues sin armas, nos cogió desprevenidos, ¿no? Bien, aprenderán a gestionar con mayor eficacia los problemas, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Los que pasamos por este tipo de pruebas, ¿no? Ya pues tenemos esa experiencia, ¿no? De poder solucionar este tipo de problemas. Tenemos también la experiencia en el uso de herramientas para teletrabajo. Muchas empresas se vieron obligadas a adoptar rápidamente estrategias, muchas de ellas en términos de infraestructura. Pues bien, muchas empresas ya quedaron con esa infraestructura, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, ¿no? Si en un lugar donde llueve mucho y yo pongo pues un techo, ¿no? Para que, obviamente, no me pase el agua, ese techo va a quedar para las futuras lluvias, ¿no? No es que lo voy a quitar cuando acabe esa lluvia. Entonces, estamos en esta misma situación. Ya las empresas han abordado, ¿no? Y en su mayoría han migrado a este ámbito de teletrabajo y ya están con esa infraestructura. Entonces, este nuevo impulso nos inclina justamente a abordar este tipo de trabajos y ante otra situación de crisis o otra situación adversa, claramente ya no vamos a estar desprotegidos. Bien, la realidad laboral nos impulsa y nos obliga a adaptarse al cambio, ¿no? Y estamos hablando de que justamente para adaptarnos a ese cambio es necesario, y aunque suene frío, lo mencioné en alguna oportunidad, es casi obligatorio contar con este tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Que puede ser pues un celular,
que puede ser una lacto, porque definitivamente si no contamos con estas herramientas, prácticamente estamos incomunicados, ¿no? Ahora, la adaptación al cambio también nos obliga a desarrollar nuevas habilidades, ¿no? E incluso las que no teníamos, claramente implementarlas, y las que teníamos, mejorarlas, ¿no? Entonces, los que no se adapten, claramente están, pues, orientados a desaparecer, ¿no? Lamentablemente no hay otra opción. Entonces, aunque suene muchas veces difícil en nuestro país, ¿no? Sobre todo en nuestro país, que a veces es tan carente de tantos recursos, lamentablemente hoy el que no tiene pues una herramienta tecnológica, ¿no? Se va a quedar en el camino. Lo hemos visto, por ejemplo, con la estrategia Aprende en Casa, ¿no? Sin duda alguna representó una oportunidad la implementación de esta estrategia, pero no le sirvió a todos, ¿no? Y es que lamentablemente en nuestro país no hay, ¿no? Esa capacidad de poder adquisitivo para poder, pues, comprar, por ejemplo, una laptop para que lleven las clases virtuales, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchos escolares se vieron, pues, afectados justamente por este tema, ¿no? Porque no tienen cómo comprar, ¿no? Una herramienta tecnológica. Sin embargo, la realidad, fría o no, nos obliga a ser objetivos al momento de evaluar y saber claramente que si no tenemos, no contamos con estos recursos, no vamos a poder continuar, ¿no? Nos vamos a quedar en el camino. Pues bien, en medio de esta crisis, ¿no? Que seguimos pasando en realidad, yo a veces digo que hemos pasado porque, bueno, parece que ya se pasó lo peor, pero ya no sabemos ni dónde estamos, ¿no? En el sentido de que si va a haber rebrote o si nuevamente estamos igual o peor que antes, ¿no? Bien, en medio de esta situación, ¿no? Alrededor pues del 30% de empresas ha cambiado el rubro durante el estado de emergencia. ¿Y por qué es importante ese cambio? Justamente para abordar, ¿no? Esta oportunidad en medio de la crisis. Porque si yo estoy realizando, o yo realizaba, mejor dicho, antes de la pandemia, de repente alguna actividad que ya no se puede, ¿no? Desarrollar por este tema justamente, ¿no? Entonces es momento de hacer ese cambio, de tomar esas decisiones drásticas, de tomar decisiones que cada vez sean más ágiles, que me permitan seguir vigente. Por ejemplo, ¿no? En medio de las últimas medidas dictadas por el gobierno, los aforos de los restaurantes han bajado, ¿no? Los aforos de estos lugares donde se había ya dado el permiso, por ejemplo, para realizar actividades culturales, de nuevo ha bajado. Entonces, muchos de estas personas que se dedican a estos rubros dirán, pero con ese aforo no me cubre, ¿no? Mi gasto, ¿no es cierto? Entonces, si veo que una situación va a perdurar de esta manera y va a seguir, es prácticamente estar más de un año sin trabajo, ¿no? Entonces, en medio de esta coyuntura y de claramente ver que la situación no parece al menos arreglarse de forma tan rápida, ¿no? Es que muchas de las empresas, y esta información, por ejemplo, es de julio del año pasado, es decir, solamente meses después que empezara pues la pandemia, pero ya se veía esa toma de conciencia de decir, oye, con mi giro, con mi rubro de negocio al que me estoy dedicando, no la voy a hacer, porque esto da para largo. Entonces, cambio, ¿no? Cambio inmediatamente, porque si no me voy a quedar sin comer. Entonces, ya se veía cómo pues un porcentaje que para los meses que habían pasado de marzo a julio es importante, un 30% ya venía cambiando, ¿no? Este rubro de negocio. Bien, en este CADE, ¿no? Que se ha ejecutado hace pocos días, en realidad, la semana pasada, ¿no? Estuvo pues la ministra de Salud y el ministro de Economía. Y uno de los puntos importantes que se abordó justamente fue el tema de la transformación digital. La transformación digital, esta reinvención de comercio electrónico, sin duda alguna, ha cobrado una relevancia importante dentro del ámbito de la oportunidad para aquellas empresas que ya no pueden hacer un trabajo pues presencial, ¿no? Por ejemplo, las ventas subieron de una forma vertiginosa, ¿no? En Internet nos bombardeaban pues de ventas. Y es que la transformación digital
ya no es una opción en medio de esta crisis. Y tenemos que considerar, ¿no?, la adopción justamente de esta transformación digital a un largo plazo. Esto fue uno de los puntos que se tocó justamente en el CADE, porque se hablaba, ¿no? Y justo mencionaban, ¿no? No podremos enfrentar la transformación digital sin una reforma generacional. ¿Y a qué se hace referencia con esto, no? ¿Cómo yo adopto una transformación digital si no me comprometo también a adoptar nuevas tecnologías, una nueva forma de trabajo, a establecer de repente ese soporte con mis empleados o con mis colaboradores? Entonces, sin duda alguna, si nosotros hablamos de oportunidad, si queremos ver la oportunidad en medio de la crisis, tenemos que considerar necesariamente el comercio electrónico. Muchos de los negocios han seguido operando solamente bajo la plataforma de comercio electrónico, porque no había otra opción. Es más, muchos, por ejemplo, de los empresarios que estaban en Gamarra, ¿no? Tuvieron que trasladar, ¿no?, sus talleres a sus casas y así siguieron pues realizando la venta. Ahora bien, el gobierno tampoco pues es exento a esta situación, ¿no? Y es que uno de los puntos que más se cuestionan o que de repente más se analizan en medio de esta crisis es, por ejemplo, las universidades, ¿no? El ámbito de educación, ¿no? Y es que al no poder estudiar de manera presencial por el tema pues del distanciamiento social, la situación de emergencia actual nos ha llevado, ¿no?, a tener pues que convertir, ¿no?, justamente el tema de la educación en una oportunidad con este soporte en el ámbito digital. Y justamente menciona, ¿no?, la situación de emergencia actual debe convertirse en una oportunidad para poder pues repensar y reconstruir una educación universitaria con una visión a largo plazo, ¿no?, capaz de cerrar pues brechas y contribuir al máximo desarrollo del potencial de los futuros profesionales que se están formando, especialmente de los más vulnerables, ¿no? Sabemos que en el ámbito de educación, 115.000 universitarios han tenido que dejar los estudios, ¿no? Universitarios y en general estudios superiores, ¿no? Llamemos también desde el ámbito tecnológico. Pero es, o sea, decimos así, ¿no?, una cifra aparentemente fría, 115.000, ¿no? Y no es poco, ¿no? 115.000 personas que no tuvieron la oportunidad de seguir por múltiples motivos, porque no cuentan de repente con una laptop o con un celular que pueda eh, poder gozar de la información que brindan las plataformas, o incluso muchos otros no tenían ni siquiera internet, y el internet lo cogían de los wifi que había en las universidades, ¿no? Entonces, la formación del futuro profesional debe considerarse que la nueva normalidad vino para quedarse, ¿no? Y en esa medida es que si nosotros queremos seguir pues apostando por términos de educación, tenemos también que considerar que la educación se da bajo estas circunstancias, ¿no? Y que va a ser muy difícil que volvamos al ámbito presencial, ¿no? Cuando recién inició el año, se manifestó pues el tema de que probablemente los escolares iban a regresar, ¿no?, a una modalidad semipresencial, y que los estudiantes de universidades o de institutos también iban a seguir en esa misma figura semipresencial. Pero con esta alza de contagios, nuevamente, que nos pone pues en una situación vulnerable, se habla de que ya no hay camas UCI, este tipo de repente soluciones que había propuesto el gobierno, ¿no?, ya no se vayan a dar. Entonces estamos frente a una situación de cambio constante, donde de repente a inicios de año decían eso, porque no se veía la masificación de contagios que iba a traer pues las reuniones en Navidad, las reuniones en Año Nuevo, que hoy sí estamos pues, viendo, ¿no? Entonces, si hoy hablamos de una nueva normalidad, ¿no?, y de convertir justamente este trabajo, ¿no?, y esta nueva forma de enseñanza en oportunidad, hablamos también que es indispensable hablar del aprendizaje colaborativo virtual. De esta forma se busca pues garantizar que los profesores y estudiantes estén conectados no solo desde lo tecnológico, sino también desde lo pedagógico. Y es que no podemos tampoco hacer ojo ciego, ¿no?, a que hay determinadas carreras que realmente necesitan presencialidad,
¿no? Sí hay, pero también tenemos que considerar que hay carreras que no necesariamente necesitan presencialidad, ¿no? Es un ámbito más de lectura, ¿no? Y no hay mucha puesta en práctica. Y por ejemplo, ¿no? Ya se está evaluando el hecho de que carreras, por ejemplo, como ingeniería civil, que tienen que hacer pues ensayos, medicina, que tienen necesariamente que trabajar pues dentro de su ámbito, requieran, ¿no? Presencialidad, pero abordando las medidas de seguridad. Es entonces, ¿no? Que hoy ya no vemos este tema de estudiar a distancia como algo negativo, sino más bien como algo positivo, ¿no? Nos da pues mayor rapidez, mayor eficacia, nos da hoy por hoy esta, este aprendizaje que tenemos tanto sincrónico como asincrónico, ¿no? Y claramente hay pues una integración, ¿no? A nivel de todos los actores justamente que se enmarcan dentro de este ámbito de educación. Bien, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes, ¿no? Y es que a veces necesitamos de esas amaqueadas, ¿no? Esos sacudones, esos terremotos, porque esto no ha sido un sismo, ha sido un terremoto, en el ámbito, pues, de salir, ¿no? De donde hemos estado siempre acostumbrados, de repente de esta pasividad que habíamos abordado en el ámbito de trabajo, en el ámbito de educación, ¿no? Y replantear nuevas formas de trabajo. Bien, vamos a pasar a la parte de casos prácticos, ¿no? Y como ya les mencionaba, uno de los grandes cambios que se dio fue justamente en Gamarra, ¿no? Muchas pues de las personas que tenían sus talleres, por ejemplo, en Gamarra, tuvieron que trasladarlos a sus casas y empezar pues a hacer la venta, ¿no? Vía online, ¿no? E incluso generaron apps, generaron plataformas para vender y una las prendas más vendidas justamente pues ha sido en las mascarillas, ¿no? Que empezaron a salir para niños con diversos diseños, etcétera. Pero acá de lo que se trató fue de reinventar. Muchos, por ejemplo, de los vendedores de Gamarra que se iban de repente a dedicar, ¿no? A la campaña de escolar, ¿no? Que ya debería haber iniciado, ¿no? En términos normales, en circunstancias normales, ya debería haber iniciado por estas fechas, la campaña escolar, pues ya no lo están haciendo así, porque si los chicos van a seguir estudiando desde casa, no tiene sentido pues elaborar uniformes, ¿no? Entonces se enmarcan más, ¿no? En la confección de mascarillas, que hoy en día es lo más demandado. Recordemos que el tema de mascarillas, ¿no? Si uno pues se pone una mascarilla no significa que eso lo va a usar pues 100 veces, ¿no? La mascarilla también tiene un desgaste y por ende va a ser una de las prendas también que va a tener más recurrencia en la venta, ¿no? Bien. Tenemos a una de las empresas íconos que saltó pues al tema de mucho abordaje en el tema de noticias, justamente por este cambio, ¿no? Este giro de rubro que dio tan rápidamente para evitar que sus colaboradores pues se afectaran, ¿no? Entonces, a pesar de la crisis en la que nos encontrábamos, recuerden ustedes, ¿no? Ellos siguieron pagando a su personal, pero a su vez ya veían otras estrategias y vieron que la mejor manera de seguir en el mercado, a pesar de la situación tan dura que era pues a inicios de la pandemia, fue cambiar de giro, ¿no? De panadería, ¿no? Al ámbito, pues, de market, ¿no? O mini market, que tampoco no era tan lejos, ¿no? No era un cambio tampoco radical. Sin embargo, abordó esta situación. ¿Por qué? Porque contaba con la infraestructura necesaria para poder poner este mini market, ¿no? Incluso más adelante implementaron también el tema de delivery, ¿no? Entonces, estas empresas, ¿no? Vieron la oportunidad en medio de la crisis. Muchas otras empresas simplemente cerraron, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esta empresa sí vio o sí tuvo esta visión de hacer este cambio, este giro, y por qué otras empresas no? ¿No? Entonces hay, sin duda alguna, tanto personas como también empresas que ven aquella oportunidad en medio de la crisis, ¿no?
Rústica fue otra de las empresas que apostó también por este cambio, que vio la oportunidad de seguir operando, ¿no? Porque sabemos que el tema, pues, de restaurante, ¿no? Como lo vemos en el lado izquierdo, el tema de restaurante se vio muy afectado. Fueron los primeros que tuvieron que cerrar, porque, lógicamente, al haber, pues, el contacto, ¿no? Con los mozos o el contacto con más personas, era, pues, un contagio seguro, ¿no? Entonces, repensaron y establecieron que lo mejor que podían hacer es destinar justamente ya los lugares que ellos tienen, los locales, ¿no? A este tema, pues, de market, ¿no? Que obviamente este rubro nunca cerró, ¿no? El tema de los mini markets, los mercados, el tema bancario, nunca cerró porque son, pues, rubros que son altamente necesarios, ¿no? Tenemos también a la empresa Platanitos, ¿no? Que fue como que este cambio de mucha sorpresa, ¿no? Porque Platanitos, ya todos sabemos, es una empresa dedicada, pues, al rubro de venta de zapatos, ¿no? Y de un momento a otro vimos que en su página web o incluso también en sus instalaciones hicieron esa especie de cambio. Se aliaron, ¿no? Con esta empresa que vende, pues, productos para comida, lógicamente, pero son productos chinos, ¿no? Sin embargo, por ser comida, ¿no? Y productos de primera necesidad, no podían cerrar. Entonces, de esa manera, pues, claramente siguieron vigentes, pero establecieron este cambio, ¿no? Tenemos a la empresa también AGE, ¿no? Que contra todo pronóstico empezaron a hacer deliveries, pero más retail, ¿no? Un tema más minorista, ¿no? Incluso abordaron esta estrategia de comercio, ¿no? Desde la app, pero también desde una página web donde las personas podían hacer, las personas, sin el intermediario de las personas o de los bodegueros, ¿no? Las personas mismas podían hacer la reserva de productos, ¿no? Llámese agua, jugos, etcétera, con un monto mínimo, ¿no? Entonces, recordemos que en medio de esta situación, muchos de los bodegueros, ¿no? O de las personas que justamente están en estas bodegas ya no podían continuar con sus actividades porque muchas de esas personas pues son adultos mayores, ¿no? O son personas vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Cerraron las bodegas. Como cerraron las bodegas, ¿no? Muchos de ellos, ¿qué dijo esta empresa? Oye, estamos perdiendo, ¿no? El tema de poder suministrar de nuestro producto, ¿no? Y tales y tales bodegas ya no van a poder repartir, ¿no? Ya no van a poder vender. Ok, establezcamos esta nueva estrategia, entonces, de visitar a los clientes, ¿no? De forma individual, pero que mantengan un monto de pedido mínimo. Y es así que se estableció, ¿no? Esta nueva estrategia, ¿no? De delivery. Y, y es que pensaríamos, ¿no? Caramba, le bajaron las ventas, ¿no? Pobre empresa, bueno, varias bodegas cerraron, ¿no? Y pobres, pues, ¿no? Pero no tuvieron nada de pobres, pues, porque tuvieron esta visión rica, ¿no? De establecer otra estrategia de poder llegar a las personas, ¿no? Y seguir vendiendo su producto. A la vez también, ¿no? Que eran socialmente responsables, porque en medio de esta situación lo único que podían vender era justamente jugos, agua, etcétera, ¿no? Nada de otro tipo de bebidas, ni de otros productos que no sea pues de primera necesidad. Una de las empresas que ganaron más con esta pandemia fueron justamente las dedicadas al ámbito tecnológico, ¿no? Y es que, muy contrario a lo que las personas puedan pues pensar, ¿no? Que caramba, sí, pues el mundo se vio afectado, esta crisis nos golpeó a todos. Bueno, sepamos que si bien es cierto nos ha golpeado a todos, muchas de las empresas más bien han salido ganando frente a esta situación. ¿Por qué? Porque se hizo un requerimiento masivo de sus productos, ¿no? Había, en el caso, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Las personas disponían de más tiempo para poder ingresar a esta plataforma y ver, por ejemplo, recetas de cocina, ver manualidades, ver costura, ¿no? Cosa que antes de la pandemia no se hacía, ¿no? Este tipo, pues, de plataformas, obviamente, tenían seguidores, tenían personas que estaban constantemente conectadas,
pero no había esa demanda activa, ¿no? Y uno de los problemas justamente que surgió fue el Internet, ¿no? Había en un tiempo, durante el confinamiento, se dio estos problemas de que la red bajaba mucho, ¿no? La transmisión de datos se tornó muy lenta, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque todo el mundo ingresaba y se colgaba pues a la plataforma, ¿no? Entonces, claramente se incrementaron de seguidores, ¿no? Pues porque ellos todos querían tener acceso a ver de repente películas, a ver videos, donde aprendieran de repente algo, ¿no? Pero justamente plataformas como YouTube fueron muy beneficiadas con este tema del encierro, ¿no? Del confinamiento. Otra líder también mundial es Google, ¿no? En temas tecnológicos, que también fue otro de los buscadores que tuvo mucha acogida, ¿no? En este ámbito del confinamiento. Apple, ¿no? Por sus productos, como ya sabemos, Apple tiene pues infinidad de productos, diversidad de productos, y por ejemplo, ¿no? El tema electrónico fue algo que tuvo mucha demanda, ¿no? Los celulares, después del confinamiento, ¿no? Después de unos meses de confinamiento empezaron a fallar, y es que le dedicábamos más uso, ¿no? Al tema, pues, tecnológico, ¿no? Entonces, requeríamos nuevos equipos, lo mismo sucedió, por ejemplo, con las laptops, ¿no? Empezaron a fallar porque el uso que le dábamos era superior al que le dábamos antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Amazon, que también pues empezó a hacer ventas, ¿no? Incrementó el nivel de ventas, sobre todo en artículos, ¿no? De primera necesidad, así como también en desinfectantes, por ejemplo, ¿no? Desinfectantes, jabones, que fue los artículos que priorizó, ¿no? Dentro de esta pandemia. Tenemos también a empresas pues como FedEx, ¿no? Que muy a lo que se piensa, ¿no? Nosotros vemos este tipo de organizaciones, este tipo de corporaciones tan grandes, y en algún momento decimos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué grande es!, ¿no? ¿Cómo lo pudo hacer?, ¿no? ¿Cómo es que se han convertido en grandes empresas?, ¿no? Y es que esta empresa, por ejemplo, no es que nació, pues, en un buen momento. Esta empresa se creó cuando había la recesión económica de 1973, ¿no? Donde, pues, era como que ofrecer este servicio, pues, de paquetería, ¿no? De entregas, como que no era indispensable, no era bien visto, ¿no? El servicio de envío y entrega de paquetes, sin duda alguna, es importante, sobre todo en la sociedad actual, ¿no? Especialmente para las empresas, pero en los años 70 se trataba de un concepto que tenía un índole revolucionario, ¿no? Y fue un poco difícil, pues, lograr que las personas y negocios hicieran uso de él. Entonces, hoy en día se habla de que FedEx tiene un gran éxito, tiene 688 aviones, por ejemplo, que se dedican al transporte, ¿no? De mercancías, tiene más de 90.000 vehículos de reparto a nivel mundial, ¿no? Cuenta con 300.000 empleados, ¿no? Y en la parte, pues, financiera tiene un respaldo y con ingresos anuales de 40.000 millones de dólares. Entonces, si esta empresa nació en medio de la recesión, la pregunta es, ¿cómo fue que consiguió este gran éxito, ¿no? Este gran liderazgo? Y es que, como ya les decía, muchas de estas empresas han nacido justamente de la crisis, ¿no? Han venido de la crisis, ¿no? Muchos se preguntan, ¿cómo voy a poder salir de esta situación, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Estoy sin empleo, ¿no? Pero muchas cosas han salido de la crisis. Y por último, si nadie te contrata, pues tú mismo autoempléate, ¿no? Porque esa es la manera, es así como muchas de los grandes inventos justamente han salido adelante. Tenemos empresas como Netflix y Zoom, que han sido una de las más premiadas en esta situación, ¿no? Cuando recién inició el tema del confinamiento, todo el mundo se afilió a Netflix, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora disponían pues de mayor tiempo para ingresar a esta plataforma y ver películas, ¿no? Zoom, que hasta antes de la pandemia teníamos conocimiento, hacíamos uso de esta herramienta, no tenía la demanda que tuvo en medio de la pandemia. Con la pandemia
la adopción de herramientas y de plataformas tecnológicas dio un giro de 360. El uso fue exponencial, ¿no? Y pasó de ganar pues 4.000 millones de dólares, ¿no? El creador de esta herramienta, a ganar más de 40.000 millones en un mismo mes, ¿no? ¿Por qué? Porque la adopción, ¿no? de esta herramienta la pedían pues todas las instituciones, ¿no? Universidades, instituciones públicas, empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de las reuniones virtuales o digitales, pues, eran indispensables, imprescindibles, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? No toda crisis fue algo malo para algunas empresas, más bien representó esa oportunidad, ¿no? De mejorar muchísimo más sus ingresos, ¿no? Tenemos empresas también como Revlon y Mary Kay, ¿no? Estas empresas son grandes hoy, pero cuando iniciaron, no iniciaron de repente con todo ese pompo que hoy tiene, ¿no? Revlon es una empresa de cosméticos que fue fundada en 1932 durante la Gran Depresión. El gran momento para la empresa fue en 1937 cuando empezó pues a vender nuevos productos en grandes almacenes y farmacias, ¿no? Convirtiéndose en multimillonaria. Y lo mismo pasó con Mary Kay, ¿no? Recordemos que, a ver, los inicios de estas empresas se dio hace muchos años, hablamos de 1932 más o menos, donde incluso pensaríamos que este tipo, pues, de objetos, ¿no? Del tema que se marca dentro del maquillaje, como que no tenía mucho futuro. Recordemos que en esos años las mujeres, pues, difícilmente se pintaban, más estaban en casa, muy pocas desarrollaban de repente actividades fuera de casa, ¿no? Y como que no había mucha apertura. Sin embargo, ¿no? Los creadores de estas marcas vieron mucho más allá, tuvieron esa visión, ¿no? Y a pesar de la situación tan adversa que en ese momento se presentaba, pues había muchos problemas en términos de países, ¿no? Ellos dijeron, vamos apostando por esta situación, ¿no? Vamos dándole una oportunidad a lo que quizás más adelante sea pues un hecho, ¿no? Y ellos tuvieron esa visión justamente de considerar que este tipo de objetos, ¿no? Este tipo de, claramente, de creaciones, se iban a enmarcar en una oportunidad que hoy sí tiene boga, ¿no? Que hoy sí es requerida, ¿no? Bien. Tenemos también empresas como las que están pues creando las vacunas, ¿no? Estos laboratorios que sin duda alguna, ¿no? Antes obviamente generaban una actividad importante en la generación no solamente de vacunas, sino también de otros productos, pero que hoy pues se ha disparado, ¿no? Hoy hay pues una mayor demanda, ¿no? En que este tipo de laboratorios generen aquella vacuna que nos provea pues de esta inmunidad ante la enfermedad. Entonces, estas empresas, si bien ya desarrollaban una actividad, hoy claramente se han visto afectadas de forma positiva, ¿no? Estos laboratorios han seguido, siguen y seguirán trabajando. Entonces, esta crisis más bien ha representado una oportunidad para ellos, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.